Hola a todos, mi nombre es Jesse Steve Mazo y hoy les voy a dar la clase de bloqueos de rama. Para empezar, hay que recordar cómo el impulso eléctrico se propaga en el corazón. Todo empieza en el nodo sinusal, que va a dar tres haces internodales que van a llegar al nodo auriculoventricular, donde posteriormente va a pasar al haz de His, a su rama izquierda y su rama derecha, que es nuestro tema de enfoque en esta clase. Y por último llegan a las fibras de Purkinje. Solo como antecedente, en los bloqueos de rama vamos a tener un impulso lento por cualquiera de sus dos ramas, la izquierda o la derecha, y esto va a generar que se busque una conducción alterna y se va a representar como un QRS ensanchado. Lo veremos ahorita con detenimiento. Para entender cualquier patología en el electrocardiograma, tenemos que perfeccionar la interpretación de un electrocardiograma normal. En este ejemplo, les pongo los 10 pasos a seguir para la interpretación básica de un electro. Aquí vamos a tener en este ejemplo un ritmo sinusal, una frecuencia aproximadamente de 80 latidos por minuto. El eje de QRS va a estar en normalidad, aproximadamente en 0 grados. La onda P no tiene alteraciones en su tamaño ni en su amplitud. El intervalo PR va a estar normal. El QRS, que va a ser el tema de enfoque, vean cómo está delgado, o sea, dura menos de 100 milisegundos, o estrecho, por decirlo así. El segmento ST va a estar sin infradesnivel o sin supradesnivel. La onda T va a estar normal, o sea, simétrica, positiva. El intervalo QT medido va a estar en 400 milisegundos y el corregido no lo vamos a sacar en esta ocasión, pero se saca con la fórmula de Bassett. Para empezar, vamos a hablar de los bloqueos de rama derecha. Como generalidades, vamos a dividirlos en completos o incompleto, el bloqueo de rama derecha de las de His, dependiendo de si el QRS mide más de 120 milisegundos o menos de 120 milisegundos, cumpliendo con los criterios de morfología típica, que los vamos a ver ahorita. Cuando el estímulo de la rama derecha está detenido o retrasado, el ventrículo izquierdo se despolariza de forma habitual por su rama izquierda. Y al terminar su despolarización, se va a empezar la despolarización al ventrículo derecho, la cual tiene la rama bloqueada. Este impulso va a empezarse en el lado izquierdo y se va a propagar por el septum interventricular, efecto conocido como salto de onda, y esto va a llegar a inervar el ventrículo derecho y generar toda la contracción ventricular. Este paso por el septum interventricular va a generar que se ensanche el QRS, al no ser el sistema de conducción específico por el cual estaba destinado, se va a retrasar su conducción eléctrica. Y esto es lo que nosotros vamos a interpretar como ensanchamiento del QRS en los criterios. Los criterios para un bloqueo de rama derecha, el principal es tener el QRS ensanchado. Definimos ensanchamiento del QRS cuando dura más de 120 milisegundos. Para facilitar la interpretación, 120 milisegundos son 3 cuadritos pequeños. Tenemos que centrarnos a la hora de interpretar un electro en la derivación B1 y B6. En B1 vamos a observar la morfología RS, R', que va a asemejar una letra M, como lo podemos ver en el ejemplo que les puse aquí. Por otra parte, nos vamos a B6, a la derivación precordial B6, y vamos a encontrar una pequeña onda S empastada. Por la repolarización en el complejo aberrado, que va a ser en B1 y en B6, vamos a ver la inversión de la onda T, que va a estar opuesta a la alteración que vamos a tener. En algunas literaturas leerán que los bloqueos de rama van a desviar el eje. Para fines de esta clase vamos a dejar ese criterio como
no absoluto. O sea, es un criterio que puede estar y puede no estar, y eso va a depender de muchas otras cosas. Entonces nos vamos a sentar en los primeros tres criterios, que es que dure más de 120 milisegundos, que la morfología en B1 sea de R, S, R', como lo vemos aquí, y que la onda S tenga empastamiento en B5 o en B6. El primer criterio y el principal en el que ustedes tienen que buscar a la hora de interpretar un electro es que si el QRS está ensanchado o no está ensanchado. Si mide más de 3 cuadritos, ya está ensanchado el QRS. Eso equivale a 120 milisegundos. Lo que debe de durar de forma normal el QRS es menos de 100 milisegundos. Entonces ya ustedes, al tener un QRS ensanchado, tenemos que empezar a sospechar en un bloqueo de rama, tanto derecha como izquierda. Pero ese es un primer criterio que los tiene que orientar a pensar que el paciente tiene un bloqueo de rama. Esta morfología de R, S, R', que también en las diapos pasadas vimos que tiene una morfología en M, es la que tienen que ustedes buscar en las derivaciones precordiales de B1 a B3. Es muy característico observarlo principalmente en B1. Por otra parte, un criterio un poco más difícil de encontrar, pero que sí es importante buscar, es en la derivación B6. Van a buscar una onda S empastada. El empastamiento es ese pequeño hallazgo que circule en esta diapo. Puede estar en B6, en B5, en D1 o en ABL, pero para fines de simplificación, busquen primero en B6. Tener una discordancia del complejo aberrado significa que tenemos una onda T, que normalmente es positiva, que va a ir opuesta a la despolarización aberrante, que en este caso la despolarización aberrante que tuvimos, porque es un bloqueo de rama, va a ser en B1. Aquí vamos a tener el RS, R' y la onda T invertida, porque la repolarización también va a estar alterada, porque no es la repolarización habitual de la zona. Entonces tienen que buscar en B1 ondas T negativas, porque el complejo aberrado es la onda R, y en B6 tienen que buscar ondas T positivas, porque el complejo aberrado es la onda S, esa pequeña onda S que se ve, y eso es lo que ustedes tienen que buscar. En este primer ejemplo quiero que hagamos el ejercicio de buscar los criterios de bloqueo de rama derecha. Vean el electro. Lo primero que quiero que se pregunten es si el QRS está ancho o no está ancho. Yo sé que en esta forma en línea es un poco difícil ver los cuadritos, pero parece que sí tiene más de 3 cuadritos, es decir, sí está ensanchado el QRS. Ya sabemos que mide más de 120 milisegundos, entonces tenemos que hacernos la segunda pregunta. En la derivación precordial B1, ¿hay morfología R, S, R', o la morfología en M? Parece que sí hay. Y en B6 tenemos que buscar la onda S empastada. Aquí se puede ver en B6 una pequeña onda S empastada, en B5 también. En D1 también se puede ver poquito y en ABL se ve también un poco. Entonces, por el momento podemos saber que tiene el paciente un bloqueo de rama derecha. Y para concluir los 4 criterios, la onda T, ¿cómo está? ¿Está normal o invertida? ¿Dónde está el complejo afectado? En este caso está en B1, B2 y B3, los complejos aberrados, y vemos que la onda T está invertida. ¿Ok? Esos son los criterios que quiero que ustedes busquen a la interpretación de cada electro de bloqueo de rama en este momento. Nos vamos a volver a hacer las 3 preguntas. Les voy a dar unos minutos para que vean el electro. Pregúntense, ¿el QRS está más de 120 milisegundos? ¿O no está ensanchado el QRS y está normal? Después de esa pregunta, céntrense en la derivación B1. En B1,
la morfología es la que vimos de RSR', o sea, una R pequeña, después hay una S profunda y otra R. Entonces sí tiene RSR'. Y por último, vámonos a B6, B5, D1 y ABL. Tiene la onda S empastada. Donde más se ve es en ABL, pero sí tiene un pequeño empastamiento. Este es de los criterios que tenemos que el más difícil de interpretar en este electro, al menos. Tenemos las ondas T invertidas. En B1 sí la tenemos invertida. En B2 está normal, en B3 está normal. Como les dije al principio, hay bloqueo completo de rama derecha y bloqueo incompleto de rama derecha. Para integrar el diagnóstico de un bloqueo incompleto de rama derecha, tenemos que tener que el QRS mide menos de 120 milisegundos, menos de 3 cuadritos, pero se encuentra morfología típica del bloqueo de rama derecha en el electro. Podemos ver en este ejemplo como el QRS sí mide menos de 120 milisegundos. Tenemos la morfología RSR', es como una M aplastada que se ve ahí. Tenemos las ondas T invertidas de B1, B2, B3. Y la onda S está ligeramente empastada en D1, en ABL y en B6 casi no se ve, pero en B5 sí. Vamos a entrar al tema de bloqueos de rama izquierda. Las generalidades van a ser las mismas. Se divide en completo e incompleto, dependiendo si el QRS está ensanchado o no está ensanchado. Nos vamos a centrar primero en el bloqueo de rama derecha, de rama izquierda completo. Es decir, que mide más de 3 cuadritos. Cuando el impulso no conduce por la rama izquierda, se va a despolarizar primero el ventrículo derecho, a través de la rama derecha de las de His. La estimulación del lado izquierdo se va a dar cuando el impulso del lado derecho atraviese el septum interventricular hasta llegar al ventrículo izquierdo, el efecto que ya les había mencionado, que se conoce como salto de onda. La activación se va a acercar a las precordiales izquierdas y se va a alejar de las precordiales derechas. Igual, al no pasar por el sistema específico de conducción, el QRS no va a medir de forma normal. Va a durar más de 120 milisegundos, dado que el septum interventricular no está hecho para pasar esa misma conducción eléctrica. Por eso es que el QRS se va a ensanchar. ¿Cuáles son los criterios de bloqueo completo de rama izquierda? Que el QRS mida más de 3 cuadritos, o sea, más de 120 milisegundos. Que exista una onda S prominente en B1, como podemos ver en el ejemplo de aquí, da una morfología en W, y que exista una onda R empastada en B5, B6, D1 y ABL. Asimismo, vamos a tener que la onda T, que nos traduce la repolarización, va a estar invertida al complejo aberrante, igual que en el bloqueo de rama derecha, solo que los criterios cambian de morfología en la rama derecha y en la rama izquierda. Lo del eje también es lo mismo, puede estar desviado, pero normalmente no va a estar desviado. Yo en esta clase quiero que se queden con el concepto de que los bloqueos que van a desviar el eje van a ser los bloqueos de fascículo, que eso los vamos a ver ahorita. ¿Ok? La duración del QRS es de los criterios principales para integrar el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda completo. Nos vamos a centrar primero en la derivación precordial B1 y después en la B3. Vamos a ver cómo existe una onda S prominente con la morfología RS, que en ocasiones puede ser una morfología QS. Vamos a ver en D1, ABL, en B5 y en B6 una onda R monofásica que incluso puede estar empastada. Principalmente céntrense en B6 siempre que interpreten un electro, en B1 y en B6. Ya si pueden completarlo todo, vean B5, D1 y ABL.
pero van a haber ondas S en B1 y ondas R en B6, obviamente con el QRS ensanchado. Al igual que en el bloqueo de rama derecha, también en el bloqueo de rama izquierda va a haber discordancia al complejo aberrado. En B1 tenemos ondas S profundas y la onda T va a estar positiva por la repolarización anormal en esta ocasión. Asimismo en B6 vamos a ver cómo hay una onda R monofásica poquito empastada y la onda T va a estar invertida. Si nos fijamos en D1 y en ABL, también podemos ver cómo la onda T está invertida y cómo hay una onda R empastada en esas dos derivaciones. Ok, vamos con los ejemplos. Les voy a pedir lo mismo que en los ejemplos de bloqueo de rama izquierda. Quiero que vean el electro, se centren unos minutos viéndolo. Como estamos en la clase de bloqueos de rama, quiero que se centren en el QRS. ¿Cómo ven el QRS? ¿Está ensanchado o está normal? En efecto, el QRS está ensanchado. Entonces, después de integrar eso, tenemos que buscar de forma dirigida un bloqueo de rama. ¿Cómo vamos a saber si es de derecha o izquierda? Es viendo la morfología. Nos vamos a centrar en la morfología actual de B1. Aquí en B1 tenemos ondas S profundas y la onda T está positiva, que corresponde a la discordancia del complejo aberrado que les había dicho. Y después nos vamos a B6, donde vamos a ver ondas R empastadas, si las ven, y la onda T va a estar invertida al complejo aberrado. Si complementamos el abordaje en B6, B5 y D1 y ABL, también vamos a ver que también las ondas R están empastadas. ¿Ok? Este es otro electrocardiograma. Vamos a observarlo con detenimiento. ¿Cómo está el QRS? Más de 3 cuadritos, es decir, ensanchado, o está estrecho, menos de 3 cuadritos, es decir, menos de 120 milisegundos. Está ensanchado, exactamente. Vamos a ver las morfologías típicas del bloqueo de rama izquierda. En B1 tiene las S profundas, en este caso es una R pequeñita y una S muy profunda. En B6 tiene la onda R, no se ve tanto el empastamiento, se ve más, se puede ver más en D1 y en ABL, la onda R monofásica, y tiene la onda T invertida al complejo que está aberrado. Asimismo, como en los bloqueos de rama derecha, también en los bloqueos de rama izquierda hay bloqueos incompletos de rama izquierda de las de His. Los criterios van a ser los mismos morfológicos, ondas S profundas en B1, ondas R empastadas en B5, B6, D1 y ABL, teniendo un QRS de tamaño normal, o sea, es decir, menos de 120 milisegundos. Ok, vamos a hacer el ejercicio. ¿El QRS está ancho o está estrecho? Aquí, o sea, está difícil de contar, pero sí hay menos de 3 cuadritos en el QRS. Entonces decimos que mide menos de 120 milisegundos, pero nos centramos en B1 y vemos las ondas S bien profundas que se extienden hasta B3. Y en B5 y B6 vemos una onda R prominente con las T's invertidas al complejo aberrante. Igual si lo corroboramos en D1 y ABL hay ondas R con una onda T plana en D1. En ABL también hay onda R con onda T plana. Entonces podemos concluir que este paciente tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda de las de His. Ahora vamos a hablar de los hemibloqueos, también conocidos como bloqueos de fascículos o los bloqueos fasciculares. Solo para que entiendan este concepto, o sea, la rama izquierda del haz de His se va a dividir en la rama anterior
y en rama posterior. Al igual que podemos tener un bloqueo completo de rama izquierda, podemos tener un bloqueo de una de estas divisiones, de una de estas ramas. Lo interesante es que las alteraciones eléctricas van a ser completamente distintas y los criterios van a ser muy diferentes. Los bloqueos de fascículos son más difíciles de diagnosticar que los bloqueos de rama, ya van a ver por qué. Para empezar, vamos a centrarnos en el fascículo anterior. Los criterios eléctricos para integrar este diagnóstico son 4 principalmente, y vamos a centrarnos en el primero, que es el eje. El eje de QRS va a estar muy desviado a la izquierda en el fascículo anterior. Va a estar a más de menos 30 grados. Tenemos que memorizarnos las morfologías en las distintas caras para poder hacer este diagnóstico. En la cara lateral alta, que es D1 y ABL, vamos a ver ondas Q pequeñas y unas ondas R altas. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Y en la cara inferior, que es D2, D3 y ABF, vamos a ver ondas R pequeñas y unas ondas S profundas. Lo interesante en estos bloqueos es que no van a durar más de 120 milisegundos. ¿Ok? O sea, el QRS va a estar estrecho. Esta es una imagen, o sea, solo para ejemplificar en dónde estaría el eje aproximadamente en los bloqueos de fascículo anterior. Ok. La primera pregunta en este ejemplo que les pongo es, ¿cómo está el eje? ¿Está normal? ¿Está desviado a la derecha? ¿Está desviado a la izquierda? ¿O está con una desviación extrema? Acuérdense de su clase de cómo sacar el eje. Si no, ahorita les damos un recordatorio breve. Pero bueno, en este caso el eje estaría desviado a la izquierda. Tenemos que D1 es positivo y ABF es negativo. Ya este mismo hallazgo nos tiene que hacer pensar que hay una alteración eléctrica, o sea, está desviado el eje a la izquierda. Entonces ya vemos las morfologías que les había comentado. Tenemos que ver en la cara lateral alta, que es D1 y ABL, si hay ondas QR. Aquí podemos observar lo marcado en azul, en D1 y ABL, son las ondas Q, esas cosas pequeñitas, esa onda negativa es la onda Q, y después la onda R. Esa morfología de QR la vamos a observar en un fascículo anterior. Por otra parte, en la cara inferior vemos ondas R chiquitas y ondas S profundas en toda la cara inferior. En D2, D3 y ABF podemos ver esa misma morfología. Entonces integramos que tienes una desviación del eje a la izquierda con morfología típica de bloqueo de fascículo anterior. Un recordatorio de cómo sacar el eje. Vimos que teníamos D1 positivo y vimos que teníamos ABF negativo. Entonces podemos concluir que el eje está en esta localización, en la izquierda, desviado hacia la izquierda. Ok, un ejemplo. Observen el electro. O sea, en un contexto de normalidad, o sea, tendrían que interpretarlo todo, o sea, cómo está el ritmo, cómo está la frecuencia, cómo está el eje. Pero ahorita nos vamos a centrar en el eje y en las morfologías de D1 a BL, D2, D3 y ABF. ¿Ok? Entonces, primera pregunta es, ¿cómo está el eje en este electro? ¿Está normal? ¿Está desviado a la izquierda? ¿Está desviado a la derecha? ¿O ninguna de las anteriores? Ok, vemos que tenemos D1 positivo y ABF negativo. Esto nos integra que está desviado el eje a la izquierda. Vemos en D1 y en ABL la morfología QR, una Q pequeñita en D1, una Q pequeña en ABL y después una R un poco más alta. Y en D2, D3 y ABF vemos una pequeña onda R
y después una S profunda. Con esto integramos el diagnóstico de bloqueo de fascículo anterior. Vamos a entrar en el otro diagnóstico, el bloqueo de fascículo posterior. En este bloqueo nos vamos a caracterizar porque el eje va a estar desviado a la derecha, a más de 120 grados. Esto ya, va a desviar de forma muy rápida el diagnóstico de bloqueo de fascículo anterior. Solo se tienen que acordar que en el fascículo posterior el eje está desviado a la derecha, en el fascículo anterior está desviado a la izquierda, a más de menos 30. Y se tienen que acordar de las morfologías. Si se aprenden uno de los bloqueos, van a aprenderse el otro porque son opuestos los hallazgos que van a tener. Morfológicamente vamos a ver en la cara lateral alta ondas R pequeñas y S profundas. En la cara inferior, en el fascículo posterior, vamos a ver ondas Q pequeñas y ondas R profundas. O sea, completamente opuesto al fascículo anterior. Si se aprenden un fascículo, van a aprenderse el otro porque es completamente opuesto. ¿Okay? En los mismos lugares que tienes que buscar, que son la cara lateral alta y la cara inferior. Entonces va a estar el eje desviado a más de 120, que es a la derecha. Este es el ejemplo. Lo primero es cómo está el eje. Normal, desviado. Dense un minutito para analizar esto. Ok. Vemos que en D1 está predominantemente negativo el eje. O sea, entonces ya concluimos por ahí que va a haber una desviación. Y en ABF está positivo. Ya con esto tenemos una desviación del eje a la derecha. Ahorita lo vamos a ver con el hexágono para que quede visualmente claro. Ese es el primer paso. El eje está desviado a la derecha. Después vemos las morfologías en la cara lateral alta. Vemos en D1 y en ABL. R pequeña, S profunda. Y en D2, D3, ABF vemos una pequeña onda Q y una onda R alta. ¿Ok? Entonces con esto integramos el diagnóstico de un bloqueo fascículo posterior. Entonces, usando el mismo ejemplo para que quede lo del eje. Tenemos que en D1 el eje está negativo y en ABF el eje está positivo. O sea, el voltaje está predominantemente positivo. Es correctamente dicho. Con esto vemos que el eje va a estar a la derecha. Ya un ejemplo para que ustedes lo analicen. ¿Cómo está el eje en este electro? Ok. D1 tiene predominancia del voltaje negativo. En ABF está predominantemente positivo. Entonces, como en el ejemplo previo, tenemos una desviación del eje a la derecha. ¿Ok? Nos vamos a las morfologías. En D1 ABL, que es la cara lateral alta, vemos una onda R pequeña y una onda S profunda. Y en D2, D3 y ABF vemos unas pequeñas ondas Q y después unas ondas R prominentes. Entonces ya tenemos el criterio del eje y criterio morfológico. Y con eso integramos el diagnóstico de un bloqueo de fascículo posterior. Esto se convierte en algo complejo, que no es tema de este curso, porque necesitamos primero que ustedes entiendan y sepan integrar los diagnósticos básicos. Pero los bloqueos que ya les comenté se pueden mezclar. Si tenemos un bloqueo de rama derecha con un bloqueo parcial o bloqueo fascicular, tanto anterior o posterior, a esto se le conoce como bloqueo bifascicular. ¿Ok? Asimismo, si tenemos un bloqueo bifascicular, que es lo que ya les mencioné, que puede ser un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de fascículo anterior o posterior, y un bloqueo aurículo ventricular de primero o segundo grado,
Eso se conoce como bloqueo trifascicular. ¿Ok? Repito, este no es tema de esta clase porque son electros más complejos. Y ahorita que estamos en generalidades de los diagnósticos patológicos, los va a confundir. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que ya quede un poco más claro el concepto de bloqueo de rama y para que ustedes ya no se les olvide. Entonces, la primera pregunta es de este electro. ¿Ustedes cómo ven el QRS? ¿Está ancho, o sea, más de 3 cuadritos, o está estrecho, menos de 3 cuadritos? Dense unos segundos para contar cuadritos y si los logran ver. Después quiero que se hagan la pregunta: ¿cuál es la morfología en la derivación precordial V1? ¿Y cuál es la morfología en V6? Ok. Podemos ver que en V1, V2 y V3 la morfología va a ser R. Aquí en V1 es una R bien chiquita, S, R'. Esto se extiende de V1 casi hasta V4. Y en V6 solo hay una onda R con una onda S pequeñamente empastada. Las ondas T están invertidas de V1 a V4. Y con esto podemos concluir que este paciente tiene un bloqueo de rama derecha del haz de His. Bloqueo de rama derecha completo del haz de His, porque mide más de 120 milisegundos. Ok, este otro electro. Hay unas flechitas ahí que medio los orientan, pero la primera pregunta es: ¿cómo está el QRS? ¿Ancho o estrecho? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la morfología en V1 y cuál es la morfología en V6? Bueno, el QRS está francamente ensanchado, entonces tenemos un bloqueo. Y viendo la morfología en V1 de ondas S profundas que se extienden de V1 a V4, bueno, a V5 de hecho, y una onda, y en V6 vemos un empastamiento de la onda R, que si lo corroboramos en D1 y ABL, también tenemos ese empastamiento de la onda R, y vemos las ondas T invertidas en D1 ABL, y en V6 no se ve invertida, pero en D1 y ABL francamente sí. Podemos concluir que este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Ok, otro ejemplo. Mismas preguntas. El QRS, ¿cómo lo ven? ¿Ancho o estrecho? Ok, está muy en el límite, pero sí está ancho. Tenemos un QRS ancho. ¿Cuál es la morfología en B1? Para que ustedes lleguen al diagnóstico. Y ya cuando vieron su morfología en B1, céntrense en B6. ¿Qué morfología hay en B6? Ok. Tenemos, o podemos integrar, que tenemos un bloqueo de rama derecha, porque tenemos el QRS ancho. En B1 se ve la morfología RSR', la T está invertida tanto en B1. En B5 y B6 podemos ver la pequeña onda S empastada, que está en B6, en B5, incluso un poco en B4. Entonces con esto integramos el diagnóstico de un bloqueo de rama derecha completo del haz de His. Un último ejemplo antes de terminar. Si pueden, hagan toda la interpretación del electro: ritmo, frecuencia, eje, onda P, intervalo PR, y lleguemos hasta el QRS. O sea que es
y ya van a ver por qué les pedí que hicieran esto. Bueno, el ritmo en este paciente es un ritmo sinusal. La frecuencia está como en 53, 54 latidos por minuto. El eje está desviado. El eje está desviado a la izquierda. Tenemos que el intervalo PR está muy prolongado. Ven, después del complejo QRS hay una onda P. Desde ese momento hasta el inicio del QRS es el intervalo PR. No es motivo de esta clase, este hallazgo, pero sí es su clase que viene el siguiente sábado. Este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ok? Eso lo van a ver con detenimiento en su siguiente clase. Y ya centrándonos en nuestro tema, ¿cómo está el QRS? Está ancho. Vemos que está, o sea, bastante ancho. Vemos en B1 la morfología, una pequeña onda R y una S profunda que se extiende de B1 a B4. Vemos en B5 y B6 una onda R empastada, que lo corroboramos en D1 y ABL y en efecto están empastadas, con inversión de la onda T discordante al complejo aberrante. ¿Ok? Entonces concluimos que el paciente tiene una bradicardia sinusal con bloqueo AB de primer grado y bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Ya como un algoritmo final que les pido que se queden con, o sea, de forma básica es en un electro, en cualquier interpretación, si tienen un QRS ancho, de inmediatamente los tiene que hacer pensar en un bloqueo de rama. Buscamos en B1 y B6 para ver qué morfología tiene para concluir qué diagnóstico vamos a dejarle. Vemos en B1 esta imagen en M o en RSR' con onda T invertida y en B6 corroboramos que tiene la onda S empastada. Podemos concluir que tiene un bloqueo de rama derecha completo del haz de His. Por otra parte, si vemos en B1 una onda S profunda y en B6 una onda R empastada, con las morfologías ya mencionadas, podemos concluir que el paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Estas son mis bibliografías y agradezco a todos por su atención este día. Gracias.